Sofonías capítulo 1, vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al versículo 6 y luego vamos a leer en segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 1 al 2. Estos dos pasajes complementan una información sobre el siglo 7. El título de nuestra reflexión en este día es un profeta de Dios en el pueblo y un siervo de Dios en el palacio. Y en estos dos escenarios allí encontramos la base bíblica de nuestra reflexión en este día. Sofonías capítulo 1, versículo 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que dirigió a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, a los que se apartan de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni lo consultaron. El segundo pasaje, en segunda de Crónicas 34, 1 y 2. Tenía Josías, el rey de Israel, 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Gloria a Dios. Dos discursos qué distintos, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tú eres el Dios bueno y maravilloso que nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hay advertencia. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla. Porque tú quieres, oh Señor, que haya obediencia y que caminemos en el camino tuyo, Señor, sin torcer ni a la izquierda ni a la derecha. Ayúdanos, oh Dios, a entender, a captar, Señor. Abre el entendimiento de los que en este día están lejos para que entiendan el riesgo que hay de caer en las manos del Dios vivo. Oh Señor, que se aferren, oh Señor, a tus mandamientos para evitar el poder de la ira que vendrá. Pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Yo tengo la convicción de que los mayores problemas que aquejan a muchas de nuestras naciones, a menos digamos en Occidente, no se deben a que los que gobiernan no conozcan lo que Dios quiere que hagan. Tampoco se debe a que sientan necesariamente desprecio por la palabra de Dios. Ni siquiera podemos decir que su distancia con la palabra se debe a que no reconozcan el valor y la eficacia de esos principios de justicia
y de bienestar que enseña la palabra de Dios, porque está comprobada su eficacia además en la historia de que son efectivos. Esa eficacia está clara de que sí lo es. Los principios bíblicos han demostrado en la historia que son buenos para promover el desarrollo económico y social. El problema no es la convicción de que eso sea bueno. Creo que el problema radica más en que no quieren asumir el compromiso que implica gobernar bajo esos principios no convencionales. No quieren asumir el riesgo, como decimos en el pueblo, de quemarse políticamente frente a ciertos grupos. No quieren perder los aplausos de las masas que dan el voto, ni tampoco de los poderosos que apoyan con su plata. Ese es el problema. Pero esta actitud no la encontramos solamente en el ámbito de la política, sino en múltiples instancias de poder, y aún en las familias. Hay personas a quienes todos reconocemos como gente bondadosa, pero cobardes, que no tienen el valor de actuar según lo que saben que le corresponde. El texto bíblico recoge esta realidad con muchos ejemplos. Muchos ejemplos hay en la historia de Israel. Pero en el siglo 7 antes de Cristo encontramos un caso excepcional. Vemos un rey y un profeta que actúan en esos tiempos, que llenos de coraje ambos se alinean con el mensaje de Dios a pesar de los riesgos. Se trata del rey Josías y el profeta Sofonías. En el versículo que ustedes leyeron, que leímos ahorita, en el capítulo 1 de Sofonías, dice que él, lo dice allí mismo, tuvo su ministerio en el tiempo de Josías. No necesariamente estuvieron juntos hablando y encontrándose, porque no hay citas que se vean allí, pero el texto dice que sí estuvieron en el mismo tiempo. El profeta dice lo que tiene que decir, y el rey Josías actúa como un verdadero siervo de Dios, haciendo lo que le toca hacer. Ambos actúan como un complemento perfecto del proyecto de Dios. Es una experiencia digna de reflexión. Y lástima que los dos libros, que las dos historias estén como tan separadas en el texto para que la gente no las junte. Pero la historia, el contexto nos dice que sí, que debe leerse junta. Es una experiencia hermosa porque yo creo, o todos estamos claros, en que Dios desea esa combinación de proclama y obediencia. Así es que avanza el reino. No puede avanzar con un discurso desde el púlpito que nadie lo oye, que todo el mundo se va a su casa y no lo ejecuta. No sirve. Porque la voz del profeta no tiene quien ejecute. No hay un siervo que obedezca la voz que el Señor está dando. Así no avanza. Quiere decir que merece que nosotros veamos esto, porque tiene que ver con todo el ámbito de nuestras vidas. Yo quisiera que dedicáramos algunos minutos para ver esa experiencia. ¿Qué encontramos en la experiencia? Bueno, el hallazgo para mí lo podemos ver, desagregar en 3 escenas. La primera escena que tenemos es al profeta proclamando el mensaje de Dios con fidelidad y valentía. Yo sé que muchos de ustedes tienen el contexto claro en el que predicó Sofonías en el siglo 7. Pero por amor a los nuevos,
repitamos lo mismo que tantas veces ya hemos dicho en otras ocasiones. Israel vive en el siglo X allá arriba en primer lugar, y en ese siglo X vive en el siglo de oro con David a la cabeza, abundancia económica, y les iba muy bien. Pero el diablo siempre mete la cuchara, ¿no? Así que se metieron en pleito y terminaron divididos en dos grupos, reino del norte y reino del sur. En el siglo IX no le fue tan bien porque ya iban en una ruta que se sabe que no era la que Dios quería. Así que sufren por todas partes de las presiones de las naciones enemigas, y son los tiempos en que campea el mensaje de Acab y Jezabel. Un equipo terrible. Pero en el siglo VIII, Dios, que es siempre misericordioso, le da la mano y le da un respiro. Las naciones como Siria, que lo atacaban, tienen que retirarse y florecen entonces económicamente como nunca antes. Casi volvieron al mismo nivel de los tiempos de David. Pero no se supieron manejar en las alturas. No es tan fácil. Así que terminaron atrapados por el dinero, por el poder, por la bonanza, y se fueron al piso espiritualmente. Y el Señor, que siempre habla cuando uno se está cayendo, comienza a mandarle profetas. Y le manda a Miqueas, y le manda a Oseas, y le manda a Amós. Pero ¿qué va? No hubo manera de levantar. Así que el Señor no tuvo más que otra cosa, hacer lo que siempre hace cuando se acaba el tiempo, porque Jehová tiene su tiempo. Le cantó bingo, como dicen en el pueblo. Y en el 722 mandó, porque él dice, fui yo que lo traje. Pues eso lo avisó hace muchísimo tiempo, se lo estuvo diciendo que venía. Ellos creían que ese era el aviso del lobo, y el lobo, no, pues el lobo sí vino. Y vino de mala manera, porque vino a Siria y barrió con el reino del norte para nunca más. Qué triste. Y entonces, a partir de ese momento, Dios sigue siendo todavía misericordioso con el otro pedazo de país que queda, el reino del sur, Judá. Así lo recoge Segunda de Reyes 17:18. Es un resumen en 2 o 3 palabras. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel, el reino del norte, que los quitó out, los quitó de su delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Al reino del sur, Judá, ese que quedó, Dios entonces le sigue dando una oportunidad y continúa ministrándole por medio de sus profetas, comenzando en la lista con Isaías. La última vez que estuvimos en este púlpito hablamos de la parábola de la viña, donde Isaías hablaba, y lo que hablaba no era bonito. Nada más hay que leer el primer capítulo de Isaías. Pero ustedes se acordarán que la parábola lo que le decía es cómo se explica que sembrando uvas buenas esté cosechando uvas agrias. Yo que le dediqué tanto tiempo a esta viña, que la podé, que sembré tan buena uva, etcétera, etcétera. ¿De dónde llegó esto? Ese es el clamor de Jehová. Pero ¿qué hizo el pueblo con Isaías? El vocero de Dios. Lo asesinaron. No lo asesinaron. Asesinar es una cosa. Ustedes escucharon en tiempo pasado en la embajada de Turquía, cuando se denunció un famoso lío, ¿verdad? De aquel, era embajada de otro país, no vamos a hablar de esos temas ahora, pero dice que allí llegaron unos especialistas que picotearon en pedazos el cuerpo de ese periodista. Bueno, pues los israelitas de aquel tiempo parece que eran de una calaña parecida, porque al siervo de Dios, dice la tradición, aunque el texto no está, pero es una tradición bastante fundamentada, que lo aserraron. Nada más uno pensar en esa idea provoca molestia. Metían a una persona dentro de un hueco de un
tronco de madera y le pasaban una sierra para aserrarlo vivo. Eso no lo hizo un pueblo pagano, lo hizo Israel. Y Dios entonces guarda silencio durante aproximadamente 50 años o más. No manda profeta. Pero la misericordia de Dios no se acaba. Le mandó entonces a Sofonías. Entonces yo creo que no le sorprende el mensaje de Sofonías que leímos ahorita. ¿Cuál es el estado de situación en Judá en tiempos de Sofonías a mediados del siglo VII? Bueno, la mejor información la obtenemos leyendo lo que se dice en el texto de sus líderes. Porque los que dirigen, los que tienen el poder, son los que tienen que marcar la pauta, la ruta que debe seguir el pueblo, con su vida, con las leyes que aprueban, con los contratos que autorizan, etcétera, etcétera. Son ellos. Para eso Dios les ha dado el puesto. Y un día van a tener que dar cuenta, aunque no lo crean. ¿Cuál fue el comportamiento del rey de turno? Que gobernó durante 55 años a Israel. Manasés. Ese fue el que mandó a cerrar a Isaías. Pero no me extraña. Yo voy a leer nada más porque no se puede decir eso, porque decirlo no suena bien. Hay que leerlo. Segunda de Reyes 21, versículo 2 al versículo 6. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, refiriéndose a Manasés, el rey de Israel. Oiga bien, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre, un hombre bueno, Ezequías, había expulsado de delante, había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab. Oiga el camino que lleva, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, qué bárbaro, edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Además, como si esto fuera poco, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Pero la denuncia de Sofonías en el capítulo 3 anda más o menos en esa misma línea, porque el problema no es nada más el rey. No se crea nunca eso. No hay manera de eso. El rey siempre parte de un equipo. Y los reyes malos tienen un equipo. Los que están en el poder, que son malos, es porque tienen otros más malos que ellos que están alrededor, que también chupan y se benefician de la desgracia que hay. Eso es así siempre. No hay otra manera. ¿Qué dice aquí él? No está hablando del rey, no está hablando del grupo, del paquete. Dice aquí, en Sofonías 3:1-4, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Está hablando de Jerusalén. No escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes son en medio de ella leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son altaneros, hombres fraudulentos. Sus sacerdotes,
contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Y qué mensaje podría esperarse de Jehová en una situación así? ¿Piropos para el pueblo? No, eso no lo usa, ese no es el estilo de Jehová. En los tiempos se dice que en la época de Trujillo, con todas las barbaridades y los asesinatos que hacía y todas las atrocidades que hacía, siempre aparecían unos intelectuales, algunos de ellos muy prominentes después, que iban a las Naciones Unidas a hacer discursos bonitos para presentar todas las bondades y defender ese gobierno de progreso y de paz y que sé yo qué que había en la República Dominicana. Pero para Dios, lo que está mal, está mal. No hay otra manera. No puede haber aplausos cuando la impiedad campea. No puede. Y hay que ponerle atención a la ira de Jehová que hay detrás del lenguaje que usa el profeta Sofonías. No es simple. Mire los verbos. En lo que leímos ahorita. Destruiré. Versículo 2. Versículo 3. Destruiré. Extirparé. Versículo 4. Extenderé mi mano y exterminaré este lugar. Versículo 5. Exterminaré. No es simple. Hay que poner atención. Versículo 14 dice: cercano está el día de Jehová. Está muy próximo. Día de ira será aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Amargo será el clamor del día de Jehová. El primer mensaje que debemos captar leyendo estos textos es que Dios no tiene los ojos cerrados, aunque algunos lo crean. No, pero que ya Dios se olvidó de este mundo y con todo lo que ocurre aquí. Dios no tiene los ojos cerrados. Lleva una contabilidad minuciosa y hay muchos textos que dicen que sí la lleva con detalles. No aquí. No, aquí va muy todavía por arriba, aunque menciona unos cuantos grupos, pero Dios dice bien claro, y lo sabemos muy bien por su palabra, cada uno tendrá que dar cuenta, Dios de sí, uno por uno. El jefe de la nación, los congresistas, los jueces, los líderes religiosos, los padres, el profesor que enseña lo que le da la gana y toda la basura que le llevan, el colmadero que es cómplice en el engaño con lo que vende a las vecinas, todos van a tener que dar cuenta. No quepa duda de eso. No quepa duda de eso. La reacción de muchos hoy día a todo esto es igual que la que tenía un grupo que lo cita aquí, Sofonías, en el capítulo 1 y en el versículo 12. ¿Qué decían estos chicos? Jehová ni hará bien ni hará mal. Oiga, ¿por qué pensaban y piensan así los que piensan así todavía hoy en día? Porque ellos han hecho tantas diabluras sin que le pase nada, antes lo contrario prosperan, que han llegado a la equivocada idea de que Dios es una mera ficción, una ayuda de tipo emocional para los pobres en su miseria o para los ricos como imagen para hacer crecer sus negocios. Eso es ayudas, estímulos.
De hecho, hay mucha gente que ustedes saben que les recomiendan y no son nada de creyentes, no. Yo lo he escuchado con mis oídos eso, en esas exposiciones que hacen a veces de coacher y vaya a una iglesia. Vaya a una iglesia en el fin de semana y haga algo y cante y cosas, porque todo eso, ¿verdad?, sube el ánimo y le hace a uno oír algo diferente, ¿no? ¿Verdad? Eso es un entretenimiento, ¿verdad?, que ellos tienen. Entonces, hay muchos que se la han creído así. Que todo eso que está diciendo allí, no se preocupen, hombre. Hace muchos años que están diciendo que el fuego viene y que la ira viene. Es así. Tranquilo, no hay que preocuparse. Oiga, que el texto lo dice bien claro. Oiga, lo que dicen es: Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, no cuenta. Pero había otro grupo, tal vez, y lo hay hoy también, que creía en esa palabra. No la creí, no la veía así, que Jehová no hará bien ni hará mal, no. Pero entonces leían esto y lo veían como algo siempre en el futuro. El día grande de Jehová y el día de la ira. Así eso es en el día del juicio. Vaya adelante. Queda tiempo para uno moverse todavía y no estarse preocupando por esas cosas. Pero de seguro que muchos de esos cambiaron de opinión cuando apenas 30 o 40 años más tarde vieron a Jerusalén incendiada por los babilonios y sus habitantes llevados encadenados como esclavos a una nación extraña. Es verdad que habrá un día grande de Jehová en el que la ira de Jehová será verdaderamente grande y que en esa ira, como dice el versículo 2 del capítulo 1 que leímos ahorita, Dios castigará todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Todas serán castigadas. Pero puede ser también que Dios tenga preparado, no el día grande, sino un día chiquito en el que te pase juicio a ti. Sí. Sí, y ese día le ponga fin a tu impiedad sobre la tierra. Oye, pero yo no estoy, no es una idea mía, ¿no? Cuando Coré y los impíos que estaban con él se pusieron a vociferar contra Moisés, no fue en el día grande de Jehová y adelante, no. En el instante la tierra se abrió y se lo tragó. Ananías y Zafira se pudieron a jugar y Jehová no dejó el juicio para el día grande, no. Le metió el juicio ahí mismo y murieron en el instante. Conocí un hombre, yo no quiero decir, no tengo teología judía de que siempre el que está enfermo sea por un castigo, pero ese hombre tenía la boca más sucia que usted se pueda imaginar. Yo no podía haber visto una persona que pudiera tener la capacidad de producir tantas terribles palabras y cosas obscenas como ese hombre. Le cayó un cáncer en la garganta. ¿Fue por eso? Yo no lo sé. No me diga, no puedo, yo no puedo decir eso. No, pues yo no puedo decir eso. Lo que te quiero decir es que con Jehová no se juega. Si tú estás creyendo que este juicio es de verdad, será mejor que te arrepientas ahora. O lo crees o no lo crees, pero no me digas que tú lo crees y que tú crees que el juicio viene. El juicio no viene, ¿no? Jehová está ahí, Él hace el juicio cuando quiera. La mejor ruta cuando uno reconoce que el juicio de Jehová es real es obedecer. Y ahí entramos en la segunda escena que es tan distinta. La primera escena fue la del profeta hablando y aquí está la segunda escena que es el rey obedeciendo. Encontramos aquí en esta segunda escena un rey dispuesto para oír y hacer lo que Dios ordena. Aleluya. ¡Qué cosa más hermosa! Josías comenzó a gobernar a los 8 años. Es contemporáneo de Sofonías, ya lo sabemos. Y está allí en el palacio. Se sabe que en esos casos había una junta de regentes, ¿cómo se llamaban? Que
llevaba a cabo las cosas, porque un niño obviamente no tiene la capacidad de gobernar, y allí había unos funcionarios, sacerdotes y otros que formaban parte del equipo. Pero llegó el momento en que él sí podía tener una capacidad de tomar decisiones. Y cuando ese tiempo llega, qué hermoso es ver lo que se dice de él y de lo que era desde tempranito. En segunda de Crónicas 34, versículo 2 al 3, dice, hablando de Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Y anduvo en los caminos de su padre sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, como leímos ahorita. Pero dice algo en el versículo 3 adicionalmente ahora, que es lo hermoso. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Qué interesante. Este sí es un dato importante. ¿Saben por qué? Porque el abuelo de Josías era ese diablo a caballo, el rey Manasés, asesino. Dice el versículo 16 del capítulo 21 de Segunda de Reyes que él llenó a Jerusalén de sangre inocente por todas partes. O sea, lo que estábamos diciendo ahorita, aquí lo recoge y te dice eso. O sea, para decirte, cuando el texto dice eso, el padre de Josías siguió la ruta del abuelo. Veámoslo aquí en Segunda de Reyes 21, versículo 20. Hablando de Amón, dice, e hizo, el papá de Josías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Y oiga cómo precisa, anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Pim pum. Pero Josías, el nieto, no anduvo ni en la ruta de su padre, ni en la ruta de su abuelo. Escogió caminar en los caminos, dice el texto, del Dios de David. Aleluya. Gloria a Dios. En el pueblo se dice que de tal palo, tal astilla. Que hijo de gato. Pero eso no es una ley. Es simplemente un refrán que tiene, por supuesto, cierta verdad. Pero no es cierto que tú tienes que hacer copia de la práctica perversa de hacer negocios que ha sido tradición en tu familia. Tú no tienes, hermanita, que reproducir en tu matrimonio el chantaje con que tu mamá manejaba a su esposa y que tú aprendiste. No tienes que ser el político mentiroso, atento a que esa es la única forma que tú has visto para tener éxito. Nadie está condenado a vivir en el lodo de generación en generación.
Tú puedes marcar un punto de inflexión, una nueva ruta en tu familia, en la empresa que trabajas o en el partido al que perteneces. Ya está bueno de reproducir tanta basura durante tantos años. Josías decidió ser diferente. Josías decidió ser diferente. Fue un muchacho criado en el palacio, recibiendo todo lo que había. Era un hijo de esa casa. Vivió y sabía cómo se manejaba todo allí. En eso fue lo que lo instruyeron allí, porque eso fue lo que recibió. Pero él tiene un chip, como Dios te ha dado a ti, a todos, en donde puedes hacer cosas nuevas. Por eso el texto bíblico dice con tanta claridad: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, porque realmente tú puedes hacer cosas nuevas nunca antes vistas. Este chico, apenas un mozalbete, decidió comenzar a buscar a Dios. Y 2600 años después lo están mencionando aquí esta mañana. Vale la pena. Ahora el texto nos dice que Josías no se quedó solamente en un interés en la búsqueda y en una pasión por la búsqueda y buscar a Dios. No, la búsqueda de Dios tiene que terminar en cuestiones concretas. ¿Estás buscando a Dios? Déjame ver, ¿qué encontraste? Claro. El texto nos dice que Josías comenzó, en primer lugar, en el año 12 de su reinado. Es decir, si comenzó con 8, 12 más 8 son 20. A los 20 años estaba, ya es un chico, obviamente, que está pensando y conoce bien, tiene educación, sabe, y entonces comienza a hacer lo que tenía que hacer. Inició, dice en primer lugar, un programa de purificación por todo el país. Aleluya. Salmo, el capítulo 2 de Reyes, en Crónica, el 34:7. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, la que haya hecho el abuelo, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, recorrió el país acabando con toda esa basura, volvió a Jerusalén. ¿Había riesgos en lo que él hacía? Claro, ustedes saben que sí, que tenía que haberlo. Porque esos diablos que estaban enganchados allí en la política saben que derribar toda esa cosa traía un gran problema con el pueblo. Y usted le va a meter a eso. Y usted le va a destruir esa acera, cuando esa es la diosa de esta región, que todo el mundo viene para adorarla. Y las bendiciones que hay a través de toda esa adoración, sí, la voy a derribar. Pero lo que están diciendo eso son como Demetrio el platero en Efesios, lo que están viviendo de ese negocio. Porque así es. Cuando fueron allá a predicar en contra de Diana y de los ídolos, la asociación de plateros convocó allí el sindicato y dijeron: eso no puede ser, esa es la diosa de esta área, nosotros estamos agradecidos, cuántas virtudes y cuántas bendiciones. Y el pueblo, porque es así, ¿sabe? Pero eran los plateros eran los plateros que estaban haciendo el movimiento, ¿sabes? Sí, porque que la gente se sabe mover bien eso y no se desnudan así. Dije, no, a los intereses hay que saberlo presentar bien, ¿verdad? Cuando Jezabel iba a fusilar allá, bueno, no lo fusiló, pero al querido hermano, ¿verdad? No. Oh, pero Anabot.
Ella se inventó y dijo, porque ella no lo podía mandar a fusilar desde el palacio. No. Levanten el expediente. Con testigos falsos se hizo un expediente y a él lo mataron por haber hablado contra Dios. Lo que él hizo fue un pecado muy grave, ¿no es verdad? No fue por causa de jamás de la tierrita que querían, no. No, porque el rey no hace eso. Nosotros respetamos el Estado democrático y constitucional. Somos gente honorable y de ley. Siempre eso hay que conservarlo, ¿no es verdad? Pues Josías se la jugó. Los asesinos que mataron a su padre, porque al padre de él lo asesinaron también, aunque era malo también, pero él sabe, ese no murió en paz, lo asesinaron el papá de él. Él sabe bien que a él lo podían también asesinar porque había demasiado intereses en contra de toda esa estructura montada. Se la jugó y siguió para adelante. Mandó entonces 6 años después a reparar el templo de Jehová, un proyecto de reparación del templo para rescatar la casa del Señor, que estaba, imagínense, yo imagino cómo estaba eso. Y en ese rescate, como ustedes saben que dice la historia que nos vamos a leer allí, ahora allí se encontraron en la casa el libro de la ley. Ah, pero estaba perdido. ¡Qué interesante! El pueblo de Dios había perdido el libro de la ley. Eso claro que tenía que estar guardado en un lado por ahí, porque lo que ellos estaban haciendo se sabe que no tenía que ver nada con eso. No hay mejor dato que este para usted darse cuenta de por dónde anda la cosa. Si la ley estaba guardada, perdida por allá y nadie la veía, ya se sabe lo que puede llegar. Eso es así. Yo a veces hablando con jóvenes, con los hermanos, y uno le dice, señores, mire, si usted se va a casar, un indicador excelente para saber con quién se está casando es que trate de conocer cuál es el nivel de sensibilidad que tiene frente a lo que la palabra de Dios dice. No es si le gusta o no le gusta, si la lee, no. ¿Cómo toma lo que ese texto dice? ¿Qué tan relevante es lo que dice, lo que prohíbe, lo que aprueba? ¿Qué tan importante es para tomar decisiones? Eso refleja muy bien cómo andan el resto de otras cosas que tú no conoces. Josías lee el texto. Y lo que leyó lo impactó. Lo impactó, pero de una manera especial. Porque cuando uno lee, cuando él va y consulta, uno oye lo que el Señor dice, que tú te humillaste y que lloraste y porque tú te sensibilizaste. Claro, eso fue, así fue. Él se sintió verdaderamente incómodo con esto y dijo, ay Dios mío. Pero lo que nos tiene que pasar a nosotros es terrible, porque todo lo que este libro dice aquí, nosotros lo tenemos olvidado. Algunos dicen, historiadores dicen que probablemente lo que él tenía era el libro de Deuteronomio, una parte de capítulos del libro de Deuteronomio, pero allí estaba toda la instrucción de cómo tenía que comportarse el pueblo de Dios. Cuando el hermano Josías lee esto, dirían los terapeutas, entra en crisis. Vayan a consultar a Jehová para ver qué dice sobre nosotros. En el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, en el versículos
26 y 27. Pero al rey de Judá le dice Hulda, la profetisa donde él envió, le dice al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, diréis así: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto, aleluya, oiga esto, hermano, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué cosa más hermosa, hermano! Cuando usted ve que su hijo se está yendo por camino equivocado y se pasa la madrugada dando vueltas sin poder dormir porque le preocupa esto, aunque tiene una maestría en qué sé yo cuándo y un trabajo bueno, a usted lo que le preocupa es que su hijo anda lejos de Dios. Esas lágrimas allí en silencio que nadie la ve, dice el texto, dice Jehová, yo las veo. Yo las veo. Tú oíste mis palabras y yo también te he oído a ti. Gloria a Dios. ¿Ustedes se fijan cómo es la cosa? Ustedes vimos ahorita cómo Josías, dice el texto, siendo muchacho, decide comenzar a buscar a Dios. Y miren ahora cómo Dios está respondiendo. Cuando tú inicias la búsqueda de Dios, Dios te acompaña y te va abriendo camino. ¿De dónde salió el valor de un muchacho de 20 años para meterse en un lío, de caerle encima para destruir toda esa estructura poderosa de un rey abuelo de 55 años gobernando y de su padre? ¿De dónde salió eso? De arriba. Dios le dio el coraje para hacerlo. Y ahora cuando van de la profetisa, Dios le hace saber: muchacho, yo estoy contigo. Estamos caminando juntos. Mateo 7:7 dijo Jesús en el Sermón del Monte: al que toca, se le abrirá. Al que llama, dijo él, Dios hecho carne, al que llama, se le responderá. Dios no deja a nadie clamando y buscando y tratando de hacer su voluntad y de encaminar los negocios por la vía de Él y andando en fidelidad. No es verdad que Dios lo deja solo. Quizá tú no escuches la voz, quizá tú no oigas a nadie por allá, quizá tú no tengas una señal de fuego como la tuvo Moisés o algo así, pero estás seguro de que Dios te está escuchando y te está acompañando. Eso lo dice la palabra. Pero Josías no se queda ahí, sigue descubriendo y sigue avanzando. Porque está preguntando para obedecer. Aleluya. Porque eso es. Yo estoy delante de Dios, Señor, dirígeme. ¿Qué tú quieres que yo haga con este negocio? Y entonces, ¿cómo yo dirijo este caso, Señor? La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir la respuesta que viene? Pues si no, no preguntes. Porque por lo menos no va a aparecer como desobediente. Economízate de desobediente. Economízate ese pecado. ¿No? El primer pecado será de ignorancia, pero no de desobediencia. La tercera es
escena que encontramos es hermosa. El pueblo y el rey caminando juntos en pos de Dios. Se da cuenta que el pueblo no es tan malo si los líderes son buenos y saben conducir. Mírelo. Mírelo. Sí. Ahorita hablamos allí, estamos diciendo allí que tus príncipes son perversos, que tus jueces son unos diablos, que los otros son estos, pero ¿y el que está arriba qué está haciendo para que eso cambie? Mire cómo aquí, vamos a leer un texto ahorita precioso, allí donde presenta una imagen totalmente distinta. El rey convoca, hace una convocatoria general para que todo el pueblo conozca la ley de Jehová. Aleluya. Eso es en el Salmo, en Segunda de Crónicas 34, 30. Oiga cómo dice: subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Y por qué hizo convocatoria a todo el pueblo? Porque tenía poder para hacerlo. Ahí es el punto. Cada uno de nosotros, no pensemos nada más en los presidentes y en los reyes, no, cada uno de nosotros tiene un ámbito de poder en el que Dios nos va a pedir cuenta sobre qué hicimos con el poder que teníamos para ordenar las cosas. Tú no eres el responsable de ordenar el barrio y ordenar la nación, pero tu casa, si tú eres el jefe de la casa, tú tienes poder para poner orden. No me diga que esa oficina, por ser pública, no, que usted sabe cómo son. Tú eres gerente, eres encargado, en el nivel que tenga, y pon orden en el pedazo que te toca. No me venga a hablar de Estado y de cosas y que sé cuánto, justificando tu inoperancia o tu cobardía, porque haciendo la cosa correcta que debe hacer, piensa que pierdes el puesto, porque el jefe tuyo es un corrupto. Entonces vas a tener que encontrártela junto con la lista que Dios ya anunció que va a tener. Eso es. Cada uno tiene el pedacito y un pedazo de poder que Dios le ha dado. Luego de esto, ya está informando a todo el pueblo de cuál es la línea que hay, qué es lo que va. Es el rey que está hablando. Luego de esto, entonces, Josías se ocupa de reactivar la organización del servicio de los levitas. Ya el templo está reconstruido. Ahora vamos a armar la adoración al Señor. Los sacerdotes, los cantores y otros, y desde el palacio él aporta los recursos necesarios para la celebración de la Pascua en los términos requeridos por la ley. El texto dice que se celebró una fiesta gloriosa, una Pascua como no se había celebrado, dice el texto, por lo menos en los últimos 400 años. Pero el texto de oro es el versículo 33. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cómo cambian las cosas cuando la palabra de Dios campea. Cómo cambia el pueblo cuando la ley de Dios es la que dirige. Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Y mientras
él vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Qué escena más hermosa. Y alguien me dirá, conocedor del texto bíblico, ¿verdad? Y de la historia de Israel. Sí, pero Judá como quiera fue destruida posteriormente. Y yo le diré, ¿cierto? Pero Josías hizo lo que le tocaba hacer en el tiempo que le tocó vivir. También Sofonías. Es lo que Dios esperaba de ellos, no más. Y lo que espera de ti y lo que espera de mí. Hacer lo que nos toca hacer ahora. Lo que pasa después, déjalo en las manos de Dios. Nuestro rol, nuestra tarea es hacer lo que nos toca hacer como profetas y como siervos. Pero si alguno que está aquí en esta mañana o que me está escuchando no es ni una cosa ni es la otra, no es profeta, pero tampoco es siervo, digo, bueno, pero no hay problema. Nombremos en uno de esos dos puestos cualquiera en esta mañana. En cualquiera de los dos que estés, ganas. Solo tienes que hacer lo que te toca hacer. ¿Y sabes qué es en esta mañana? Entregarle tu vida al Señor. Qué fácil. Dios te bendiga. Ojalá lo hagas.